tardes, hermanos. Bendiciones. A pesar que se veía que la lluvia se venía muy fuerte, pues hay buen número, ¿no? Gracias a Dios porque decidieron estar con nosotros juntos en esa armonía, en ese mismo sentir de glorificar a Dios. Y bueno, también los que están en la transmisión, gracias por unirse en ese mismo cuerpo, ¿no? De Cristo. Bueno, vamos a meditar el libro de Mateo, es el libro que estamos meditando. Y vamos a ver el capítulo 24, verso 44, nada más vamos a leer. Amén. Dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Creo que este pasaje nos llama, ¿no?, a prepararnos, pero en el transcurso que hemos meditado Mateo, nos hemos percatado de que muchas personas, multitudes, siguen a Jesús. Lo siguen por los milagros, por las maravillas que hace. También lo siguen por la enseñanza, ¿no? Les gusta la enseñanza que Jesús viene dando. Pero también lo siguen los líderes religiosos, y también ellos lo siguen, pero para contradecir su enseñanza, ¿verdad? Y bueno, también los discípulos siguen a Jesús. Vemos que Jesús es seguido por los discípulos, por los líderes religiosos y por una multitud. Y nos hemos dado cuenta, o Mateo nos ha revelado en estos pasajes, que se está enfocando directamente a los discípulos. Sí, ahora esta enseñanza es directo para los discípulos. Sí, recordemos el capítulo 24, la pregunta que hacen, y entonces Jesús les empieza a responder y llegamos hasta las parábolas, ¿no? Para decir para enseñar que estos discípulos deben de estar preparados. Bueno, antes de entrar a nuestro tema, oramos. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias, poderoso Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque en realidad es por tu Espíritu Santo que podemos estar aquí todos juntos, Padre, en ese mismo sentir de glorificar tu nombre y aprender más de ti. Oro, bendito Dios, que seas tú hablando a tu pueblo. Señor, si hubiere palabra de hombre que tú no quieres que diga, Señor, quítalo de mi boca. Solamente habla la palabra que tú quieres dar a tu pueblo. Solamente quiero ser, Señor, esa voz, Señor, que transmita, Señor, tu palabra. Padre, en tus manos nos ponemos, prepara nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, decíamos que la palabra es para los discípulos, ¿verdad? Y bueno, yo soy discípula de Jesús. Creo que cada uno de los que están aquí también, ¿verdad? Somos discípulos de Jesús. Entonces, esto significa que la palabra de hoy es para cada uno de nosotros. Entonces, tomemos atención para lo que Dios nos quiere hablar. Creo que el tema principal de este libro es que nos llama a la preparación como discípulos, pero hay un porqué, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá, Jesús vendrá por segunda vez. Bueno, vamos a leer el capítulo 42, el verso 42. Y así nos vamos a ir leyendo y voy a ir explicando. Dice en el 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Está relatando una pequeña parábola, ¿verdad? Primero dice que estén velando, ¿por qué?
porque no saben la hora que el Señor va a venir. Entonces, velen, dice. Pero en el 23 hace como una pequeña parábola. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sí? Está diciendo esta como pequeña parábola Jesús para que se entienda qué tan preparados tienen que estar. Hace mucho tiempo se metieron aquí en la casa pastoral unos ladrones. Bueno, 2 veces se metieron. Y cuando hubo la oportunidad, empezaron a poner alambres de púa, por eso tiene todo alrededor alambres de púa. Empezaron a poner las cámaras, pusieron la reja de la puerta. ¿Sí? ¿Qué hicieron los hermanos entonces? Se prepararon, ¿verdad? Se prepararon porque no sabemos a qué momento quiera entrar el ladrón. Entonces se prepararon. Jesús está diciendo aquí que tenemos que prepararnos porque el Hijo del Hombre vendrá. Y dice, así, por tanto, también vosotros, o sea, está refiriéndose a los discípulos, dijimos, ¿verdad? También vosotros, nosotros somos los discípulos. Dice que estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y bueno, va a relatar otra parábola. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, en esta parábola, Jesús está mostrando a un siervo. Un siervo en el tiempo de Jesús era un esclavo. Y si nosotros, bueno, si quieren, vamos a Mateo capítulo, no sé si lo anoté, pero me parece que en el capítulo 20. A ver, sí es ahí. Sí, capítulo 20. Dice Jesús, bueno, viene hablando, ya lo hemos meditado este pasaje, donde la petición de Santiago y de Juan, y de todos los discípulos, ¿no? Era su petición de querer tener un lugar al lado de Jesús. Pero ellos pensaban en reino terrenal. Entonces Jesús los va a centrar y les va a decir, no es como ustedes piensan. Ese reino que yo les vengo a mostrar no es lo que ustedes piensan. Y entonces Jesús le va a decir en el verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Entonces aquí nos está mostrando Jesús quién es un siervo, ¿no? Aquel que sirve, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús se estaba refiriendo a un esclavo. Entonces, este esclavo, este siervo, aquí Jesús lo manifiesta como fiel. Fiel, yo busqué en el diccionario la palabra fiel. Dice, es el que cumple con su compromiso. Esta es una persona fiel. El que cumple con sus compromisos. Es leal, es seguro, es digno de confianza, es exacto y preciso. Sí, ese es una persona fiel. Y Jesús está diciendo en esta parábola que ese Señor puso toda su confianza en este siervo y dejó toda su casa a cargo de ese siervo, porque era fiel, le inspiró confianza, ¿verdad? Pero también dice que era prudente. Prudente, ¿qué es prudencia? Es pensar antes de actuar. Pensar que si yo digo esto o hago esto, va a haber una consecuencia, ¿sí? Eso es ser prudente. Entonces este siervo tiene estas cualidades. Es fiel y es prudente.
Es un siervo que escuchó el mandato de su Señor, lo que le dijo que hiciera, y él estuvo al tanto para llevar a cabo ese trabajo. Entonces Jesús está relatando esta parábola ¿a quiénes? A los discípulos, para que los discípulos también se preparen como este siervo, que inspiren confianza, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevar esa palabra y para vivir también esa palabra en obediencia como este siervo. Este siervo vivía en obediencia a su Señor. Se fue ese señor, pero él fue fiel hasta el final, porque dice en el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay una recompensa, ¿verdad? Ese trabajo que está poniendo en ese siervo también trae una recompensa. En el caso nuestro, si lo traemos a nuestra vida, ¿qué recompensa Dios nos ha ofrecido? La salvación, la salvación. Y dice en el 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Hay una consecuencia para ese siervo malo, ¿verdad? Hay una consecuencia. Al igual que aquel siervo fiel, hay una recompensa. Para este siervo malo hay un castigo. ¿Sí? Es lo que dice la palabra. ¿Por qué este siervo malo dejó de oír la voz de su Señor que le había encargado? Le había encargado algo, su casa, pero entonces dijo, ay, mi Señor tarda. Así es que empezó a hacer de las suyas, como él quería vivir. Entonces, creo que este pensamiento, hermanos, también lo encontramos en Segunda de Pedro. Mire, Segunda de Pedro, capítulo 3. El pensamiento del hombre piensa que Dios se tarda, pero en realidad Dios no se está tardando. Nosotros, a nuestra manera de vivir, con nuestra mente tan finita, creemos que Dios se tarda. Pero mire cómo es Dios en el 3:8. Sí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y dice en el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Para que no venga tan pronto como nosotros quisiéramos que ya viniera. No quiere que nadie perezca. Quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ese es tu Dios, hermano. Aún está esperando que nosotros, si estamos mal, nos volvamos a Él. Si estamos como el siervo malo, aún hay esperanza. Dice que podemos volvernos a Él en arrepentimiento. Dice que Él es paciente con nosotros, hermanos. Luego en el verso 14 dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, la paciencia que Dios tiene es para salvación, para que nadie perezca, dice, para que todos vengan al arrepentimiento. Pero en el tiempo de los apóstoles
ya había este pensamiento. Hoy en día, hermanos, también hay este pensamiento. Hay este pensamiento. Y puede ser que podamos estar como ese siervo malo, ¿verdad? Diciendo, ay, el Señor, desde que yo era pequeña decían que el Señor iba a venir. Y no viene. Pero ya vimos la finalidad. Primeramente que dice que decía que para él 1000, es como ¿qué? Sí, entonces nuestra mente tan finita no podemos comprender, ¿no? El pensamiento de Dios. Nosotros medimos a nuestra medida humana, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces decimos, pues es que ya desde cuándo, desde nuestros antepasados, ¿sí? Pero aquí dice que hay una finalidad, que todos se salven. Pero este siervo malo, ¿qué hizo? Dejó de oír la voz de su Señor y empezó a hacer lo que bien le parecía. Hay peligro, ¿verdad? Porque puede ser que también, yo he escuchado que personas que dicen, yo ya conozco lo que me estás diciendo, ya lo sé, me dicen. Mi pensamiento es, y me lo han dicho, mi pensamiento es que cuando ya esté en la agonía, en ese momento le pediré perdón a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Ellos creen, Dios se tarda, mientras viviré mi vida. Pero la parábola de las 10 vírgenes, hermanos, también tiene la misma finalidad, preparados también, de que estemos preparados. Tiene exactamente la misma finalidad. Dice, miren el 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falten a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Miren, hermanos, vamos a ver aquí en estos pasajes las 10 vírgenes, ¿sí? Así nos marca, las 10 vírgenes. Pero esas 10 vírgenes, ambas tienen una lámpara. Ambas sus lámparas están encendidas, ¿verdad? Los dos grupos de vírgenes, las insensatas y las prudentes, fueron invitadas a las bodas. Los dos grupos, o las 10 vírgenes, fueron y se pararon en el camino para esperar al esposo, no sabemos cuánto tiempo. Dice que fue largo el tiempo. El esposo no venía, se tardaba. Pero ambas llevaron lámparas. Los dos grupos esperaron al esposo ahí con sus lámparas prendidas. ¿Qué más? También cabecearon las 10 y se durmieron las 10. También dice en el 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas se levantaron cuando oyeron que el esposo había llegado. Se levantaron y ¿qué hicieron? Arreglaron sus lámparas. Ahí es cuando ven las 5 la insensatez, ¿verdad? De no estar preparadas. Ahí es donde se dan cuenta que hacía falta preparación.
Pero si nos damos cuenta, ambas hicieron lo mismo. Tomaron un tiempo. Se pasaron en el camino, no sabemos si aguantando frío, pero estaban ahí. Cuando se trataba de que tenían que preparar las lámparas porque el esposo ya venía, ambas se levantaron y empezaron a preparar. Y se dieron cuenta que les faltaba aceite, que no estaban listas. Cuando llegue el novio, será demasiado tarde para prepararse, hermanos. Hoy es el tiempo de que debemos estar preparados. Porque cuando Él llegue, ya no hay esperanza. Entonces, hermanos, dice que las insensatas dijeron a las prudentes en el verso 8, danos de vuestro aceite. ¿Qué significa esto? Porque nuestras lámparas se apagan. Angustia, ¿verdad? Desesperación. Danos de sus aceites, compártenos del aceite de ustedes, porque nuestras lámparas se están apagando. Parece ser que aquí en el 9 las prudentes respondieran egoístamente, ¿verdad? Porque uno dijera, pues sí le puedo dar. Yo así lo veía cuando estaba leyendo, pero me fui a un comentario y el comentario decía que este pasaje está diciendo, está hablando de la salvación, que la salvación es personal. No porque mi padre es cristiano, yo tengo acceso al reino. Mi salvación es personal, decían los comentaristas. Varios coincidían con esto. Y puede ser así, porque está hablando realmente de la salvación, ¿verdad? Ahora dice en el 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Le trae algún recuerdo de este pasaje? Ya lo meditamos en el capítulo 7, ¿verdad? ¿No hacen lo mismo aquellos hombres? Se presentan ante el Señor con una confianza, como que si de verdad hubieran tenido intimidad, diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, ¿qué más dice? Echamos fuera demonios. ¿Y qué dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Y aquí Jesús está haciendo la misma mención, las mismas palabras. Cuando las mujeres llegan y le dicen, con esa confianza, ¿no? Llegan y dicen, Señor, ábrenos. ¿Y qué sucede? Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. Qué triste, ¿verdad, hermanos? No, que Dios no reconozca, o Jesús no esté reconociendo la voz de estas mujeres. Estas mujeres, por eso les decía al principio, ¿verdad? Estas mujeres se esforzaron. Estaban ahí. Estaban esperando. Pero ¿qué sucedió? No se prepararon, ¿verdad? No tuvieron comunión con ese Señor. Por eso dice, no os conozco. Juan 10:14 habla de Jesús diciendo, mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas.
Mire, vamos a Juan, para que no... Juan 10:14. 10:14. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una relación, padre y discípulo, oveja. Hay una comunión, hay una relación. Entonces Él me conoce a mí y yo le conozco a Él. Pero estas mujeres se habían esforzado, pero solamente se esforzaron. Solamente era apariencia. ¿Cuánto cuidado debemos de tener, hermanos? Es peligroso. Es peligroso que solamente nos quedemos en apariencias, sin tener una comunión con ese Dios, una relación con ese Dios, que Él me conozca y que yo le conozca a Él. Hay peligro, ¿verdad? Y yo les decía, cuando llegue el novio, será demasiado tarde para prepararse. En Mateo capítulo 13 meditamos la cizaña, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Bueno, para los que no están meditando, vamos a Mateo capítulo 13. Habla de la cizaña. Dice que es 13:24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su amigo y sembró cizaña, su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega, dice. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarlo, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué está diciendo Jesús aquí en esta parábola? Es lo mismo, hermanos, que están creciendo juntos, parecidos como las 10 vírgenes, ¿verdad? Juntos. Pero ¿cuándo se va a ver quién sí es y quién no es? Cuando el novio venga. Cuando el novio venga. Entonces por eso Jesús está insistiendo aquí. Prepárense, le dice a los discípulos. Prepárense. Y en la parábola de las vírgenes dice, las que estaban preparadas entraron a las bodas y la puerta se cerró. Entonces aquí la insistencia es de que estemos preparados. Preparados significa tener una comunión con nuestro Dios, hermanos. Estar realmente en esa comunión con Él. Da tristeza. De hecho, platicando de esto que había meditado y que había leído y que estaba preparando mi tema con mi suegra, quisimos llorar. ¿Por qué? Porque nos dio sentimiento saber de familiares que se acostumbraron solamente a ir al templo, alabar a Dios, dar ofrenda, dar diezmo, pero su vida no da evidencia que sean cristianos. Y cuando estábamos viendo esto, hasta qué fin van a llegar, nos dio tristeza, pero fue un motivo de oración. Fue un motivo de oración en esta semana. Yo creo que también para ella estuvimos orando por nuestros familiares que se conforman solamente en ir al templo y ya, sin tener comunión con ese Dios, sin ir a la palabra, escudriñarla y dejar que Dios me hable, escuchar su voz y ser ese siervo fiel. Hermanos,
Es muy peligroso que no reflexionemos. Aquí nos está presentando un siervo malo y un prudente, ¿verdad? El prudente hace todo en obediencia a su Señor, escucha y lo hace. El siervo malo comienza a descuidar sus labores. ¿Por qué? Porque dice, mi Señor tarda, yo puedo hacer lo que quiera. Dice que piensa que su Señor tarda por venir, entonces va a hacer lo que quiera. Por este pensamiento que tiene, descuida su labor. Ese es peligroso, hermano, porque podemos confiarnos como ese siervo malvado o como las 5 vírgenes. Ahora cuestionémonos, hermanos. ¿No estaremos viviendo una vida de solo apariencia? ¿No será que estamos como las 5 insensatas que ya su luz está por apagarse por las circunstancias? Esa circunstancia nos hace tambalear nuestra fe. Cuestionémonos si no estamos como ellas, a punto de apagarse esa luz. ¿Cómo estamos? Cada uno de nosotros cuestionémonos. Recordemos, cuando el novio llegue, será demasiado tarde, hermanos. Es el momento entonces para prepararnos. Por tanto, también vosotros estad preparados, dice el pasaje que leímos, ¿verdad? Jesús está diciendo, por tanto, ustedes estén preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Podemos notar en estos versos de Mateo capítulo 24 y 25, estos versos de las parábolas, que hay un tema muy profundo, ¿verdad? Que estemos preparados, pero también nos está diciendo por qué, y esto lo repite varias veces. Dice en el 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el 44, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y en el verso 13 del 25 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Anteriormente nos había dicho, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa esto? Yo lo dije y lo voy a cumplir, dice Dios. ¿Verdad? La destrucción del templo, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. Había sido la promesa desde el Antiguo Testamento que Jesús iba a venir. ¿Vino o no vino? Ya vino. Ahora está esta promesa. Él vendrá por segunda vez. ¿Y te estás preparando? ¿Te estás preparando como esas vírgenes prudentes? Que no solamente era apariencia, sino que eran prevenidas. ¿Cómo está tu luz, hermano? ¿Cómo está tu lámpara? Eso solamente tú lo sabes y Dios. Tú analiza tu vida, hermanos. O ambos que somos discípulos, analicemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos, hermanos? Yo los dejo con este pensamiento y bueno, vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de poder entrar en esa presencia tuya a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces entender lo que tú quieres, Señor, que sepamos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para estar preparados, Padre. No sabemos tu venida. Somos ignorantes, Señor, a ese evento que se llevará a cabo. Pero sí nos pides por esa ignorancia, Señor, que no sabemos cuándo, nos pides que estemos preparados. Ayúdanos, Señor, para no caer de tu gracia. Que las circunstancias, Señor, no nos hagan retroceder, sino que perseveremos, Padre. Señor, que estemos atentos a tu voz. Tú no tardas, Padre. Tú eres grande amor.
Tu misericordia es grande, Padre. Por eso, Señor, nos estás dando la oportunidad de volvernos a ti, Padre. Porque no quieres que nos perdamos, no quieres que retrocedamos, no quieres que nadie se pierda, Padre, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendito eres, Dios, te damos gloria y honra. Toma a tu pueblo en tus manos, a tu pueblo en general, tómalos en tus manos y ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres como estas 10 vírgenes, preparadas, como ese siervo fiel y prudente, escuchando la voz de su Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.